Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta A la luz de la palabra, un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura, porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Palabras de vida, bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Son bellas palabras de vida. Libro del profeta Jeremías, por Loel Bruckner. El profeta de un Dios entristecido. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Libro de Jeremías, capítulo 1, verso 5. Bellas palabras de vida, sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son. La profecía es realidad espiritual. ¿Qué quiero decir con eso? Lo primero que tenemos que ver es que hay un mundo espiritual. Bueno, las cosas que experimentamos todos los días son cosas que no se ven. Gozo, alegría, paz, amor, son cosas que no se ven, pero es una realidad para cada persona. Y en verdad, la persona lo busca siempre. Está buscando felicidad, está buscando paz, está buscando amor. Estas cosas son realidades y le voy a decir que son más importantes y más antiguos también que el mundo que observemos, que el mundo material. Las cosas espirituales existieron antes de las cosas materiales. Las cosas materiales fueron creados del mundo espiritual. La Biblia lo declara. Declara que las cosas que se ven no fueron hechas de cosas visibles, sino de cosas espirituales por la palabra de Dios. Palabra, otra cosa espiritual. La palabra de Dios. Y he dicho la profecía que estamos estudiando de Jeremías es realidad espiritual que él ha experimentado en esa esfera espiritual. Es muy consciente, muy sensible a este mundo y puede escuchar una lamentación desde Sión. Claro, no le es audible con los ojos, pero sí en su espíritu es audible para el profeta. Puede aún distinguir las palabras. ¿Cómo hemos sido destruidos? Le vienen las palabras.
En gran manera hemos sido avergonzados, lo escucha. Abandonamos la tierra. Todo eso es audible en el espíritu del profeta. Se oyen desde un futuro lejano, porque cuando uno entra en el mundo espiritual, también entra en la eternidad. Y en la eternidad el futuro es como el presente. No hay tiempo. Las lamentaciones de Sión se oyen en el corazón y en el ser del profeta. Él oye las lamentaciones de Sión. Sión está en Jerusalén. Él escucha lo que hay en el corazón de los hombres. Y esto es importantísimo. Pedro, el apóstol, dijo, porque es tiempo de que el juicio comienza por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Hay un juicio que está llegando a la casa de Dios. Pedro lo ve. Él también es sensible a las cosas espirituales. El apóstol describe el sufrimiento de los cristianos en un versículo que viene justo antes de lo que he citado. Él dijo, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifica a Dios por ello, para que recibamos nosotros las bondades de Dios que son espirituales, para que nosotros experimentemos, vivamos las realidades de Dios. Dios tiene que preparar nuestro espíritu, lo que somos desde adentro, la profundidad de nuestro ser. El pueblo de Dios debe someterse a lo que Dios manda, que son sufrimientos. Debe someterse confiando en su fiel Creador. Posiblemente el cristiano no sufrirá por los pecados cometidos. Bueno, no digo que es imposible que esto pase también, pero no es necesario que estamos sufriendo por pecado. No es siempre una disciplina, sino que Dios obrará progresivamente en su vida para extraer las mejores cualidades de la nueva naturaleza, que solo se logra por medio del sufrimiento. Acuérdate, el oro solamente se refina por medio del calor intenso, a través de las pruebas. La fe, como el oro, se libra de todas las impurezas. Dios sabe lo que necesitamos en el interior, porque lo que pasa en nuestro interior es realidad espiritual. Somos espíritus. El cuerpo que tenemos, lo físico, lo material, solamente es una tienda para nuestro interior, para que tenga manera de expresarse visiblemente. Pero somos espíritus y queremos que aprendamos a ser sensible en este mundo espiritual. Ser sensible a la voz de Dios como fue el profeta Jeremías. ¿Y cómo pudo él escuchar el lamento de la gente, no con los oídos, sino con su corazón? Hemos aprendido en este libro que hay esperanza en sus juicios, porque Dios los limitará para no destruir totalmente, y que está dando instrucciones para preparar a los que le escuchan.
tienen que aprender, el pueblo de Dios tiene que aprender el arte de lamentar. Las mujeres, en el texto que estudiamos la vez pasada, las mujeres tienen que enseñar a sus hijas y después todos deben enseñar a sus amigas. La delicada hija de Jerusalén tiene que acostumbrarse a la dureza de la inminente guerra, porque niños y jóvenes morirán. Es la tristeza de la guerra, pero es una realidad. Ya no se va a contar como cosas que ocurren en la vida de otros, sino que entrarán ya en sus casas. Nosotros muchas veces pensamos, bueno, que las catástrofes ocurren en las vidas de otras personas, pero Israel lo va a experimentar. Va a entrar en sus casas y vendrán a los indefensos en sus calles y plazas. Aunque no abran sus puertas, la muerte entrará por las ventanas y ni siquiera escapará la gente que está en las mejores circunstancias. Estamos hablando de cosas tristes, pero estamos hablando de realidades. Muy buenas tardes, amigos. Espero que podamos nosotros juntos aprender de estas cosas que ahora mismo, mientras que nosotros estemos bien, ¿verdad? La mayoría de nosotros, estando en nuestras casas, estando cómodos, con poder alimentarnos hoy, descansarnos por la noche, vestirnos para la casa o para salir a la calle. Bien, estamos en un mundo cómodo por lo regular. Pero mientras, imagínate lo que está pasando en Ucrania. Ellos ven inocentes morir, niños, jóvenes, gente delicada. Ha entrado donde quiera. Y cuando hablo de estas cosas, estoy hablando de la verdad. Una verdad en que tenemos que enfrentarnos. Cosas que son dignas de lamentación. El mismo profeta Jeremías, que se llama el profeta llorón, porque escribió un libro además de este que estamos estudiando, que se llama Lamentación. Este hombre es muy sensible, un hombre compasivo, que Dios empezaba a trabajar con él cuando era adolescente. Estaba aprendiendo las cosas de Dios, las cosas serias de la vida. Y este hombre adolescente, delicado, todavía no maduro, Dios le está enseñando las realidades de la vida, para que no viva en un mundo de sueños, un mundo irreal, un mundo que solamente existe en los pensamientos. Tenemos que enfrentarnos con la vida real y ver las cosas como Dios lo ve. Así es que la profecía que da Jeremías viene de esta realidad espiritual. Él es sensible al mundo espiritual. Es un mundo sobrenatural. Es un mundo que es un mundo en verdad verdadero. Bueno, bienvenidos a otro estudio de las Sagradas Escrituras en que nosotros podemos aprender las cosas de Dios. El mundo que nos rodea nos quiere enseñar otra cosa. Y
te voy a decir que hoy en día lo que el mundo que nos rodea cree y experimenta son cosas que no tienen sentido común. Bien, ya el sentido común ya no es común. ¿Sabes lo que quiero decir? En días pasados, la gente en general creían ciertas cosas buenas y otras cosas malas. Veían que por el sentido común, que todo el mundo es consciente de que ciertas cosas son buenas, otras cosas son malas. Pero te digo que este sentido común no es común en nuestros días. La sociedad va a la locura, fuera del sentido común. Oí el otro día 2 comentaristas no cristianos del mundo, pero ellos observan la sociedad de nuestro día y ellos dijeron, vamos para la locura, creyendo cosas que no son ciertas, promocionando cosas que son malas, que son de una mentalidad enferma. Estamos rodeados de esto hoy en día. Lo escuchamos en los medios de comunicación. Lo leemos en los periódicos. ¿Cómo nos protegemos de estos peligros tremendos? De no perder la mente en un mundo de fantasía, pero que es un pesadumbre. ¿Cómo nos protegemos? El único remedio es la palabra de Dios. La palabra de Dios nos guarda sano mentalmente y espiritualmente. No puedo expresar lo importante y el privilegio que tenemos por estudiar las Escrituras. La vez pasada hablé de la historia de la traducción de la Biblia en el lenguaje español. ¿Por qué tenemos la Biblia delante de nosotros? Y hemos visto el precio que personas tenían que pagar, algunas pagando con su vida, por darnos la palabra de Dios en el lenguaje español. Lo tenemos. Lo leemos fácilmente, pero es un privilegio y no debemos perder el asombro por el precio que personas han pagado. Pero más que eso, es lo que estamos estudiando hoy, el privilegio de entrar en un mundo espiritual que existió antes del mundo material. En ese mundo de Dios, donde están los ángeles, donde tenemos oposición espiritual desde el infierno, desde los espíritus malos, los demonios y Satanás. Estamos en ese mundo. Y qué privilegio tenemos de poder estudiar la profecía de Jeremías, que es verdad espiritual. Eso es lo que estoy diciendo ahora. Esto es lo que estoy intentando de expresar para que nosotros viéramos el privilegio que tenemos. Un privilegio que no te puede dar en ninguna otra parte del mundo. En alguna universidad, por profesores los mejores que sean, no entienden ni pueden expresar las cosas que tiene que recibir uno espiritualmente, no por la capacidad mental, que muchos tienen mucho mejor que nosotros, pero por la sensibilidad espiritual, poder captar verdades espirituales. Bien, esto es lo que queremos.
queremos entrar otra vez en el estudio de la palabra de Dios. Y estamos en el libro de Jeremías, como he dicho. Y vamos a ver, ¿en qué capítulo estamos? Estamos en el capítulo 9. Capítulo 9 de Jeremías. Vamos a leer entonces el versículo 23. Vamos a empezar con el versículo 23. Entonces, es el capítulo 9 de Jeremías, versículo 23. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría. No es lo más importante, lo diré mientras que estoy leyendo, de que somos muy intelectuales, muy listos intelectualmente. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. ¿Ves? Estas son cosas materiales o mentales, que también es parte de nuestro ser físico. Dice, no se alabe en la valentía, en la sabiduría, en las riquezas, mas alábase en esto. Qué importantes palabras vamos a leer aquí. Espero que pueda prestar atención. Amigo cristiano, estamos en días en que tenemos que estar profundamente metido en las cosas de Dios. Tenemos que estudiar la palabra. Es una necesidad. Y estudiarlo con regularidad. No, a veces sí, a veces no. Tenemos que estar continuamente metidos en la palabra de Dios, donde vamos a aprender lo que vamos a leer aquí. Alábase en esto el que se hubiere de alabar, en entender a Dios. De esto estamos hablando. Jeremías estaba sensible a la voz de Dios, porque era un hombre muy consciente de la vida espiritual. Vivía en ese ambiente, que es entenderme y conocerme. Entenderle, es decir, saber de sus maneras de actuar. Moisés dijo, Señor, muéstrame tus caminos. De eso estaba hablando. De entender la personalidad de Dios, de cómo funciona el Dios de los cielos, el Dios del universo. Hay que conocerle, pero hay que entenderle al grado que podemos. Claro, es imposible entender todo lo que es Dios. Es mucho más encima de nosotros para que nosotros captemos todo lo que Él es. Pero nuestro espíritu, nuestra alma, debe estar llenándose constantemente con el entendimiento de cómo funciona este Dios que tenemos. Conocerle, sí, es necesario conocerle para poder entenderle. Bueno, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, yo soy el Señor, que hago misericordia, hay que entenderlo. Él hace misericordia, juicio, es decir, que Él es justo y hace siempre juicio con cada quien y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero. Bueno, estamos viendo aquí lo que Dios quiere. Hay que entenderlo, dice Jehová. He aquí que vienen días, dice Jehová,
Otra vez está, ya hemos leído 2 veces enseguida, 3 veces. Si ves al versículo, no, 4, ves versículo 22. Así ha dicho Jehová, 23, así dijo Jehová, 24, dice Jehová, 25, dice Jehová. Es la palabra de Dios. Jeremías está escribiendo estas palabras y Jeremías no es mentiroso. Es un hombre santo que desde su juventud se ha metido en el ambiente espiritual y está sacando estas verdades del corazón de Dios. La Biblia no es obra de hombres, el autor es el Espíritu Santo, que está enseñando a Jeremías. Bueno, voy a leer versículo 24 otra vez, porque es tan importante. Esta es la meta del cristiano. Mas alábese en esto el que se hubiera de alabar en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Queremos lo que el Señor quiere. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo circuncidado y a todo incircunciso, a Egipto, a Judá, a Edom, y a los hijos de Amón y de Moab, y a todos los arrinconados en el postrer rincón, los que moran en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas, y toda la casa de Israel se incircuncisa de corazón. Vamos a meternos en estas palabras ahora. Vamos a intentar de explicar lo que el Señor está diciendo por medio de Jeremías. Que nos alevemos en el Señor. Esta es la cosa principal. Ahora, llegando al final de este capítulo, el Señor enseña al corazón dispuesto principios espirituales. De esto estamos enfocando en esta lección, en las cosas espirituales, las cosas interiores, las cosas invisibles, que son realidades más allá de lo que son las cosas visibles. Y perpetuos, principios espirituales y perpetuos. Déjame decir una cosa. La gente que creen solamente en la ciencia son muy superficiales. Se creen solamente en lo que se ve, en lo que se puede entender con la mente natural. El cristiano cree en las cosas que no se ven, en las cosas que enseñan Dios. Son profundidades, más allá del mundo pueda entender. Aquí tenemos el corazón del capítulo en estas palabras, dándonos bendiciones que todos anhelamos y podemos experimentar. Primeramente, tenemos un mandamiento negativo aquí y hay que dar caso a las cosas negativas porque son verdaderas también. Un mandamiento negativo como ocurre a menudo en muchas de las instrucciones bíblicas. ¿De qué estoy hablando? De 3 palabras. No se alabe. Hay cosas que no debemos ni podemos alabar. No es sabio alabarlos. Tenemos que dejar de estar en esas cosas para poder meternos en cosas mejores. Siempre Dios da la palabra negativa para que podamos entrar en cosas positivas. Pero si no dejamos de alabar la sabiduría, las riquezas y esas cosas,
no vamos a poder apreciar las cosas de Dios. Tenemos que aprender a soltar cosas que tenemos en las manos para poder aferrarnos a lo que Dios nos ofrece. Es una realidad. Es un principio espiritual que tenemos que captar. El que es sumamente inteligente tiene que dejar de jactarse y confiar en las dejar de confiar en las capacidades mentales. El atleta, el levantador de pesos, por ejemplo, el que tiene fuerza física, tiene que dejar de vanagloriarse y de depender de su fuerza. Aquí dice la Biblia de las Américas, ni se gloria el poderoso de su poder. El rico que confía en su dinero para tener una buena vida tiene que dejar su orgullo y confianza en las riquezas inciertas. Escucha lo que Pablo enseñó a su hijo espiritual, enseñándole las cosas espirituales, las cosas que son de Dios. Escucha, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. El dinero es incierto, sino en el Dios vivo. Es lo mismo que está enseñando Jeremías aquí en el Antiguo Testamento. Es también un principio, una doctrina en el Nuevo Testamento. Lo que acabo de leer, tú lo encuentras, y si quieres apuntarlo, siempre animo que lo haga, para que tú lo leas en tu propia Biblia y para que tú meditas en estas cosas. 1 de Timoteo 6, 17. Déjalo, Dios ordena. Y dice que es para nuestro bien, porque todo fallará en tiempos de pruebas extremas. Tiempo atrás, alguien me contó que diferentes personas habían venido a él y que él les había podido ayudar. Al terminar dije una sola frase: si no hemos llevado a las personas a un conocimiento personal y a una confianza solamente en Dios, todos nuestros esfuerzos habrán sido en vano. Hay solamente una razón por la que gloriarnos, y es nuestra única meta y nuestro anhelo más profundo. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar en entenderme y conocerme. Este es el deseo del que ministra la palabra, que la gente llega a conocer a Dios en primer lugar, que tengan una experiencia personal con el Señor. Vamos en esa dirección. Este programa se dedica a eso. Y además, en entender las cosas de Dios. Que yo soy Jehová, sigue diciendo el versículo otra vez, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Este versículo dice tanto, declara tanto, que ya hemos leído 3 veces. La relación personal con Dios, ¿ves? A eso vamos, conocer a Dios, una relación personal con Dios y conocerle íntimamente. Dan sentido a todo el sufrimiento y calamidad derramados sobre la tierra. Lo que tengamos que sufrir, si por medio del sufrimiento vamos conociendo a Dios, vale la pena. El Señor soberano, que está tras todos los eventos de este mundo,
está lleno de misericordia. Qué bueno saber esto. Solamente envía justo juicio. Él avisa a su pueblo de antemano por medio de la profecía. Esta es la bondad de Dios cuando nos habla de desastres venideros. Manda predicadores en medio del tiempo de los juicios, llamando misericordiosamente a los perdidos para que se arrepientan y refugien en Él. Por otra parte, sin importar las virtudes y benignidad que pueda desarrollar cualquier ser humano, aquí tenemos la declaración divina hecha por Jesús, que determinará su destino eterno. Mateo 7:23. Apunte y escucha. Entonces le declararé, dice Jesús, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. En su oración sumo sacerdotal al Padre, Jesús dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿En qué consiste la vida eterna? En esto, el propósito para todos los seres humanos es llegar a una relación con su Creador. Por eso Dios nos ha creado en su semejanza, en su imagen. Porque hay de esta manera hay posibilidad de una relación íntima con Él. Conocer a Dios es indagar en el manantial de toda sabiduría, encontrar fuerza sobrenatural para cada batalla, obtener el sustento adecuado en tiempo de necesidad y sobre todo tener la esperanza de pasar la eternidad con Él. 1 Corintios 1:31 dice Pablo, una vez, y la segunda vez en 2 Corintios, capítulo 10, versículo 17, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Depender del ser humano en general es una maldición. E incluso la interdependencia entre creyentes es limitada. La única dependencia que no tiene límites es confiar personalmente en Dios. Esta profecía va más allá de la invasión babilónica, que seguramente históricamente vino, que pronto iba a llegar sobre Judá. Se extiende hacia el fin de los tiempos, cuando Dios castigará a los judíos y a los no judíos. Hemos leído versículo 25, he aquí que vienen días en que castigaré a todo circuncidado y a todo incircunciso, sea, el mundo en general. Llegará a su juicio. Experimentará el resultado de su pecado. El lector debe ser avisado, si no para sí mismo, entonces para sus amados, su familia y amigos. El Señor revela aquí que todavía viene un juicio universal. En el versículo 26 se nombran unas pocas naciones a las que podríamos añadir Europa, Asia, las Américas, Australia, los arrinconados en el postrer rincón de la tierra. Al hablar de circuncisos está hablando de los judíos, que en su ley, para que fuesen reconocidos como judíos, tenían que circuncidarse, y el resto del mundo fue llamado el mundo incircunciso.
el circuncidado juzgaba mal a los incircuncisos. Y hasta la fecha oímos mucha crítica de los circuncidados, los judíos. Hay mucho antisemitismo en el mundo. Pero mira, siendo circuncidado o no, viene castigo contra el pecador. Esto es una realidad espiritual. El gentil no circuncidado es condenado. Y el judío, porque no es circuncidado de corazón, también es condenado, porque la circuncisión hizo que el judío fuese separado del resto del mundo. Ahora, al principiar este programa dije que tenemos que entrarnos en la sabiduría de Dios, en su Biblia, para salvarnos de la mentalidad que hay en el mundo hoy en día, la locura que hay. Hay que ser apartado. La circuncisión demostraba la separación para el judío del resto del mundo. Ahora el cristiano, hoy en día, tiene que ser separado del mundo. Nos instruye bien la palabra, que el que ama al mundo es enemigo de Dios, porque el mundo es enemigo de Dios. Nos separamos y nos metemos en la palabra de Dios para que la palabra de Dios sea lo que controla nuestros pensamientos. Habla a los universitarios. Oiga, horas por todos los días estás tú expuesto a la mentalidad del mundo. Y tú tienes que ser, si tú eres cristiano, tú tienes que meter mucho tiempo. No me importan las tareas, los deberes que tienes que hacer. Hombre, hay una cosa más importante, que tu deber sea leer y estudiar la palabra de Dios, porque si no, el mundo te va a influenciar y te puede llevar hasta a la perdición, a la locura en que vive el mundo hoy en día. Seguimos adelante, vamos al capítulo 10. Y aquí vamos a aprender que el hombre es incapaz de gobernarse. Eso es muy evidente. Si tú estás viendo las noticias, que donde quiera hay guerra, que donde quiera hay problemas, que siempre el gobierno está intentando de arreglar fracasos que se han hecho por la política, por el hombre mismo. Bueno, vamos a ver. Vamos a leer los primeros 5 versículos. Oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová: no aprendáis, escucha, no aprendáis el camino de las naciones. Es un mandamiento aquí, en la palabra de Dios. No, y te digo, hoy hay una falta de sentido común, que el sentido común ya no es común, es una rareza en el mundo. Y especialmente entonces, por la mentalidad que hay en el mundo de hoy, huye de ella. No aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con burril. Con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan. Son llevados, porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. En otras palabras, rechazad, pueblos, el camino de la vanidad.
el Señor dirige su mensaje a la casa de Israel. Si alguien debiera escucharle, es esta casa. Si hay un pueblo con entendimiento para discernir el buen sentido de sus palabras, son los israelitas. De ninguna manera se espera sabiduría de los paganos no judíos que no conocen a Dios y se entregan a adorar a los ídolos. Jeremías lo demuestra en los primeros versículos de este capítulo. Si la gente ora y depende de un trozo de palo decorado, cortado con una hacha, ¿cómo puede el Señor esperar una respuesta razonable de ellos? Hacen cosas que no son razonables. Una palmera se mantiene derecha porque tiene raíces vivas, que crecen profundamente bajo el sólido suelo, pero las creaciones del hombre necesitan ser clavados al suelo para no caerse. No tienen vida, no pueden hablar por sí mismos, no tienen la capacidad de poderse levantar y elegir su camino. Aunque es cierto que existen mecanismos para que puedan moverse, no lo hacen independientemente. No pueden hacer lo malo ni lo bueno sin la voluntad de sus creadores. En otras palabras, estamos hablando de ídolos, no solamente de imágenes hechas para postrarse delante de ellos, sino cosas hechas por las manos de los hombres, la tecnología. El mismo público hoy en día, la gente más poderosa del mundo, tienen miedo de lo que están creando en los ordenadores, que van más allá de la sabiduría humana y va controlando la tierra. Tienen miedo que esto pueda pasar. La creación del hombre, que ya va dominándole. Él está adorándole lo que es hecho con sus manos. Nosotros, pobres seres humanos que no podemos crear vida, nos humillamos bajo la poderosa mano que sí puede hacerlo. El Señor aconseja a sus discípulos: no aprendáis el camino de las naciones. Versículo 2. No aprendáis el camino de las naciones. Separación. Está hablando de separación. Tan importante es para el cristiano ser separado, un pueblo distinto, diferente. Un pueblo que recibe instrucciones de su Dios y no siga los sabios del mundo. La gente pagana e insensata mira hacia las estrellas, la luna y el sol para que le dirijan, y continúa haciéndolo en tiempos modernos por medio de la astrología, el zodiaco, los horóscopos y con algo de legitimidad la astronomía. Una definición de la astrología dada por Wikipedia. Escucha, la astrología es una pseudociencia que en su aceptación más amplia compone un conjunto de tradiciones y creencias que sostienen que es posible reconocer o construir un significado de los eventos celestes y de las constelaciones, basándose en la interpretación de su correlación con los sucesos terrenales. Este paralelismo se utiliza como método de adivinación. Ahí tenemos la definición de la astrología muy activa hoy en día. ¿Cómo puede uno aprender algo de personas que siguen lo que la Biblia llama el ejército del cielo? Sol, estrellas, etc. Hemos estado estudiando esa creencia
de algunos de los reyes de Judá e Israel en el programa de radio que les hicimos antes, los libros históricos. Tenemos que admitir que los caminos de los hombres han llegado a ser altamente sofisticados, especialmente con el avance de la tecnología, pero siguen dependiendo de las criaturas y la creación en lugar del Creador. El nivel más alto de aprendizaje no es el intelectual, dependiendo de nuestros pequeños y limitados cerebros. Por otra parte, las emociones son muy variables y nada confiables, por lo que el pueblo de Dios no puede depender de sus sentimientos. No debemos atrevernos a confiar en voces internas, impulsos, ni en la dirección del subconsciente a través de sueños, visiones o meditaciones, porque con el tiempo nos traicionarán. Algunas de estas cosas pueden ser legítimas hasta cierto punto, pero no nos darán una respuesta segura y perdurable. El nivel más alto de aprendizaje es el espiritual, dirigido y enseñado por el Espíritu Santo. Escucha la doctrina del apóstol Pablo. No hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Esta es la vida cristiana. Y leí eso de 1 Corintios 2, versículos 12 y 13. Por eso estamos en un estudio serio de la palabra de Dios, que nos habla el profeta, el hombre de Dios, Jeremías, muy sensible a esta esfera de que estamos hablando. Espero que esta lección sea de beneficio, que nos ayude a enfatizar que nosotros tenemos que estar en la Biblia constantemente. La lección es eso, para poder conocer y entender lo más que sea posible quién es Dios y qué está haciendo en nosotros. Ojalá, amigo mío, que seas bendecido de esta forma ahora, que el Espíritu de Dios te está hablando y te está dirigiendo en el camino. Este es nuestro deseo, ayudar al pueblo de Dios, donde quiera que nos escucha, ayudarles un poco, lo poco que podemos, para acercarse más y más a Dios y apartarse más y más del mundo. Bueno, con este pensamiento vamos a despedir por lo pronto y espero que estés aquí para el siguiente programa.